buenas noches. Le pedimos a los que están afuera que pasen a tomar asiento. Les vamos a dar la bienvenida entonces esta noche, esta tardecita. Agradecerles la presencia en esto diferente que decidimos hacer por estos lares. El oeste siempre damos la nota. Quiero contarles un poquito que la tónica de nuestra agrupación, el Movimiento 1903, que apuntamos a aumentar un poquito el conocimiento, tener más cerca el conocimiento sobre los temas importantes que pasan por nuestro país, acercar las herramientas, y en este día en especial que conmemoramos hoy, el Día de los Derechos Humanos, apelamos a ese derecho a la información para el desarrollo del ser humano, importante para cada uno de nosotros para encarar la vida de aquí en más. Contarles que esta va a ser la primera de muchos ciclos que van a haber, de charlas, debates, conversatorios, como quieran llamarle. Esto va a ser un debate porque, bueno, hay un tema que es del momento, que necesitamos saber la información para poder tomar una decisión a conciencia, una decisión pensada, con toda la información en la mano, porque es algo más que importante, más que un partido político en especial. Es una ley que va a permanecer y nos va a atravesar a todos. Por lo tanto, quisimos traer los señores legisladores que hoy están presentes. Ustedes van a poder hacer preguntas, le van a contestar tanto del lado del sí como del lado del no, y van a poder tener la versión de cada uno para poder tomar una decisión cabal del asunto. Las diferentes etapas que vamos a cumplir, que son conversatorios, charlas, como quieran llamarles, van a ser temas también que tienen que ver con el día a día de nuestras vidas, que tienen que ver directamente con nuestras vidas, que va a permanecer, que van a ser leyes que van a quedar y que nosotros tenemos que informarnos, pero más que informarnos, también que conozcan nuestra opinión. Nosotros tenemos que dar nuestra opinión sobre cada cosa que pasa en nuestro país, en nuestro Montevideo, porque nos va a atañer a todos, por lo tanto, todos tenemos que estar informados de ello. Van a ser diversos temas que lo va a traer la misma gente. Vamos a estar preguntando, vamos a estar viendo cuáles son los temas que nos preocupan para atraer a las personas que conocen de ese tema, para poder escuchar cuáles son las opiniones de ellos, pero que ellos escuchen las opiniones del territorio, de los que estamos en el territorio, para que puedan tomar también el punto de vista de la gente directamente. Entonces, ahora vamos a presentar a cada uno de los integrantes de las mesas y agradecerles a Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, que va a estar defendiendo la papeleta del sí, a la senadora Lilian Quechichian, muchas gracias por venir, al doctor Gustavo Subía, que están defendiendo el no, la papeleta, y el diputado Eduardo Lust. También les quiero presentar a Erika Toyo, que va a ser la moderadora de este debate, que también tiene mucho que ver con este día, ya que ella es la autora de la ley de antidiscriminación, que hoy estamos todos disfrutando de esa ley, de los beneficios de esa ley. Tenemos el orgullo, el placer, que una vecina, un miembro de la agrupación 1903, sea la autora de esa ley tan importante que nos está diciendo a todos. Así que muchas gracias, le voy a pasar el micrófono entonces a Erika para que ella les explique cómo va a ser a todos, cómo se va a regir este debate. Muchas gracias por venir de nuevo, mil gracias en nombre del movimiento y el mío propio. Buenas tardes, muchas gracias a los dueños de casa que nos han recibido con las puertas abiertas y han propiciado también este encuentro. La proximidad es algo que hoy estamos reivindicando y ese derecho a la información, de forma tal que se ha acordado la dinámica de 2 minutos y medio a 3, vamos a ir redondeando cada uno de los integrantes de las mesas, en una instancia abierta de exposición, luego se reciben las preguntas a la mesa y los intercambios y diálogos que surjan espontáneamente los vamos a ir pautando con un tiempo de 2 minutos aproximadamente para las respuestas, ¿sí? De forma tal que damos comienzo entonces. No hemos acordado quién comienza.
el que diga yo toma la palabra. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con los dos diputados. Creo que es una instancia interesante con mi compañero senador Alejandro Sánchez, con el que compartimos muchos otros trabajos en el Parlamento, en varias comisiones, y agradecerle al movimiento y a la agrupación 1903 que se hayan planteado este intercambio democrático con la sociedad, que fue lo que no tuvo la LUC cuando se votó. Lo primero que me gustaría decir es que me unen muchos recuerdos al Club Paso de la Arena y a todo este barrio. En mi tarea municipal trabajé mucho con muchos vecinos que hoy volví a reencontrar aquí, tanto en el carnaval como en las comisiones de cultura, y me reconforta seguir viendo que es un barrio preocupado por esas cuestiones que hacen a la vida de la gente y que a veces parecen intangibles, como son la cultura, el carnaval, el ocio, la recreación. Y también desde nuestro Ministerio de Turismo en su momento trabajamos con el turismo social, acompañando también en Montevideo la oportunidad de muchas personas que no podían hacer uso del ocio y que, bueno, a partir de ese programa lo pudieron hacer. Mi primera reflexión es, bienvenido el debate. Nosotros somos muy críticos de cómo se debatió la LUC, en primer lugar porque no estuvo en la campaña electoral, es decir, hubo el anuncio de que iba a haber una ley de urgente consideración, pero el contenido, ninguna de las personas que votaron en octubre y en noviembre conocían el contenido. Por lo tanto, y después en el compromiso por el país, que la coalición hoy gobernante le propuso a la ciudadanía, tampoco estuvieron descritos muchos de los temas que después sí se incorporaron. En el Senado y en diputados tuvimos 45 días en cada Cámara para tratar 30 temas o 40 muy importantes de reformas estructurales que hacían nosotros. Cada uno de esos temas hicimos un promedio de cómo se habían discutido en el pasado y algunos temas habían llevado más de 200 días de debatirlo porque eran temas muy serios, muy profundos. Para ponerles un solo ejemplo, cuando tocó el tiempo de recibir a las organizaciones sociales, el PIT-CNT en senadores tuvo unos 20 minutos para poder expresarse contra algunas cuestiones que estamos viendo todos los días que están sucediendo y que el PIT-CNT tenía opinión para expresarse. Entonces mi primera reflexión es bienvenido el debate, no lo habíamos podido debatir, tampoco pudimos debatir cuando las organizaciones sociales, el PIT-CNT, el Frente Amplio, el cooperativismo, decidió encabezar la recolección de firmas para convocar al referéndum. Ahí tampoco tuvimos ninguna posibilidad de debatir en torno a la recolección de firmas de qué era lo que estábamos planteando. Hubo como nos parece a nosotros, los que defienden el no lo podrán explicar por qué, pero no había ninguna posibilidad de debatir en el medio de la recolección de firmas, que fue heroica, digo yo, es decir, una demostración más de la voluntad del pueblo uruguayo. En pandemia, con un frío extraordinario, con una cadena de televisión que nos fue negada, es decir, sin ninguna posibilidad de interactuar con la sociedad para explicarle por qué estábamos pidiendo las firmas. Por suerte se llegaron y todavía se superaron las necesarias, y yo creo que ese sí fue un hito que hoy sí nos permite entonces empezar a debatir una ley que contiene en seguridad, en educación, en inclusión financiera, en transparencia, en el tema de los combustibles, que después podremos en algún momento hablar, que hacen a la vida de la gente y de la producción en el Uruguay. Bueno, creo que es muy bueno para que la gente cuando vaya a votar sepa exactamente. No se deroga la LUC. Lo que nosotros estamos proponiendo es derogar 135 de los más de 400 artículos, algunos de ellos que nosotros los votamos, porque nosotros nos hemos definido como una oposición responsable y en ese sentido hicimos aportes. Creo que incluso algunos artículos mejoraron sustancialmente en el diálogo. Muy bien.
Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en este club, primero que es un club de barrio, en este barrio. Agradecer a la agrupación 1903 por organizar este debate, que creo que es muy importante. Un referéndum, nosotros tenemos una democracia representativa, algunos queremos que sea más participativa, pero tenemos una democracia representativa. Los ciudadanos votamos cada 5 años para elegir gobierno, y cuando elegimos gobierno elegimos también el Parlamento, el Poder Legislativo, para que legislen por nosotros. No se trata tampoco de desentendernos y que los parlamentarios vayan ahí durante 5 años y hagan lo que quieran. Tienen que rendir cuentas permanentemente y tienen que tener esa ida y vuelta con la sociedad, porque uno, por supuesto que los problemas se van generando en el país y en las sociedades y hay que legislar. Entonces, pero lo que tiene nuestra Constitución es que cuando los legisladores votamos leyes, si a juicio del 25% de los ciudadanos, algunas de esas leyes, la totalidad de ellas o algunos artículos, entendemos que se procedió mal, que tenemos diferencias, decimos, para un momento, el poder que yo le di a usted para representarme, frena acá, cesa, diría Artigas, ante vuestra presencia soberana, y lo vamos a discutir entre toda la sociedad, y juntando firmas convocamos un referéndum. Por tanto, los referéndums no es otra cosa que transformar a todos los ciudadanos en legisladores por un día. A mí me convocan al Senado de la República a votar por leyes que tienen artículos y los voto a favor y en contra, a partir de los estudios, a partir de la información que me brindan mis asesores, el trabajo y la discusión parlamentaria, y ahora tenemos un referéndum donde todos tenemos que decidir si estamos de acuerdo o no con 135 artículos. Entonces, lo primero que yo diría es, como bien decía Lilian, la ley de urgente consideración, en su enorme mayoría, va a seguir vigente. La ley de urgente consideración tiene 476 artículos. Estamos pretendiendo derogar 135, casi un tercio, ¿verdad? Quiere decir que 2/3 partes de esa ley seguirá vigente. Entonces, cuando yo escucho a algunos legisladores que dicen la LUC es buena, yo digo, la LUC es buena en algunos artículos, en otras no. Y eso es lo que nosotros queremos discutir, los artículos que nosotros entendemos que no solucionan los problemas, que pueden generar más dificultades, que no atienden los problemas concretos de la gente. Entonces necesitamos informarnos para poder tomar esa decisión. Así que bienvenido sea el debate, el intercambio, las distintas perspectivas, la información que podemos volcar en esta lógica de escucharnos en definitiva para poder intercambiar y después decidir entre todos, como nos gusta a los uruguayos en las urnas, tomar decisiones. Lo que nosotros decimos, entre otras cosas, es que, en definitiva, muchos de estos artículos que están contenidos en la LUC no atienden los verdaderos problemas del Uruguay. No los atienden. Tratan de hacerlo, pero lo hacen mal, lo hacen generando dificultades o teniendo baches desde el punto de vista legislativo que pueden generar otros problemas. Seguramente, cuando avancemos en el tratamiento de los distintos bloques, podemos profundizar en ello. Pero me parece que lo relevante en todo esto, entonces, es que ya no importa lo que yo voté en el año 2019. Puedo haber votado al Frente Amplio, al Partido Colorado, al Partido Nacional, a Cabildo Abierto, al Partido Independiente, al PERI, no sé. Lo que importa ahora, y no importa tampoco lo que voy a votar en el año 2024. Eso es otro problema. Aquí lo que importa es si entendemos, por ejemplo, que estamos de acuerdo o no con que se ajusten los combustibles todos los meses. Si nos parece que eso está bien o está mal. Aquí tiene que ver si los 33 artículos de seguridad que estamos cuestionando, porque el capítulo de la LUC de seguridad tiene 108 artículos, y nosotros estamos cuestionando 33. Es decir, ni siquiera estamos discutiendo toda la política de seguridad, ¿no? Ni de la LUC, ni de la que está llevando adelante el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio del Interior. Entonces, lo que tenemos que discutir, sin importar a qué partido votamos antes o a qué partido vamos a votar después, si como uruguayos y uruguayas entendemos que estos artículos nos ayudan a resolver los problemas o los dificultan. Y creo que esa es la gran tarea, así que bienvenido el debate y bienvenida a la posibilidad de que todos decidamos juntos. Muchísimas gracias. Entonces, le pasamos la palabra al diputado Zubía. Muchas gracias. Obviamente las convocatorias de este tipo no vamos a reunir ninguna porque me parece oportunísimo y no en los lugares habituales, que generalmente es el centro de Montevideo, sino por todo Montevideo y por todo el país. Voy a ingresar directamente en el tema que más me ha ocupado de la LUC, que es el tema seguridad.
Se ha dicho de que solamente 135 artículos son los dubitados y en seguridad 33. Sucede que el cuerpo humano tiene zonas vitales. Si únicamente le sacamos el corazón al cuerpo, no es necesario sacarle más para cesar la vida. Los 135 artículos que se impugnan son los vitales, es la columna vertebral de la LUC. Y en lo que hace al tema que hablamos en campaña electoral en forma permanente de la necesidad de cambiar la seguridad en el Uruguay, la LUC es expresamente eficiente en ese cambio de normas de seguridad. Estábamos bajo una legislación, que fue la legislación del Código de Proceso Penal de 2017, donde se le retaseaba enormemente a la policía la capacidad de control de las calles. La LUC establece claramente la posibilidad de identificar, la posibilidad de revisar, la posibilidad de requisar a las personas que deambulan en forma de procedimientos habituales para cesar lo que en este momento el Uruguay sigue padeciendo, a pesar del descenso de las cifras de delitos en los últimos casi 2 años, es el virulento ataque de los delincuentes a esta sociedad. La LUC posibilita hoy, con nuevas figuras penales, proteger a la policía en el ámbito necesario en que tiene que estar, que es la calle. La LUC posibilita con su artículo primero, el más importante de todos para mí, por eso hablaba del corazón de estos artículos, la legítima defensa, ampliando al vecino las posibilidades de defenderse, no como se ha dicho, de gatillo fácil en la calle, sino en su propio hogar. ¿Cómo podemos hablar de gatillo fácil en la defensa del propio hogar y de la propia familia para el vecino que no sale a buscar al delincuente, sino que lamentablemente lo espera, como ha sucedido en los últimos tiempos? La LUC posibilitó en estos últimos meses y casi días, estoy hablando, 2 casos emblemáticos, que fue el vecino de Rivera, que se defendió con violencia contra quien intentaba penetrar su ventana, y el vecino de Peñarol, que en un hecho lamentable, pero de todas formas donde había sido invadida su privacidad, ejerció violencia, no disparó al cuerpo, disparó y la bala hizo un repique contra una persona intrusa en su hogar. La LUC, en la legítima defensa, posibilita ahora defender no solamente la casa propiamente dicho, sino las instalaciones aledañas a la casa, con lo cual le da la seguridad al vecino de poder tener que enfrentarse a delincuentes y no sufrir, como yo he visto, procesamientos de vecinos que intencionados simplemente en la defensa de su hogar han terminado luego procesados por el exceso en que la legislación retaseaba. La LUC posibilita, en el caso de los menores infractores, eleva a 10 años el plazo de internación para los menores delincuentes infractores, que antes estaba en 5. Y en eso me detengo porque en el 2012 fue un proyecto del presidente Mujica, en el cual yo intervine personalmente cuando intentó elevar ese monto a 10 años. Y el presidente Mujica no lo logró porque la bancada parlamentaria se lo negó, y así hemos venido sufriendo el problema habitual de que menores con varios homicidios cumplen penas de internación inferiores a los 5 años. La LUC eleva a 10, como eleva también la obligación de determinados delitos de cumplir la totalidad de la pena y que no puedan salir antes. Y sobre todo destaco entre ellos el delito de femicidio, que fue un delito harto solicitado por las organizaciones feministas de lograr que se cumpliera toda la ley. En el delito, y termino, en el delito de femicidio, hoy el femicida tiene que cumplir la totalidad de la pena y no puede salir antes. Ojalá eso hubiera sido respetado en tiempo antiguo, cuando el tema de Goncalves, el conocido delincuente, que triple homicida en 20 años logró salir de la cárcel. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces Luz. Muchas gracias. No, primero quiero agradecer a la organización, el Movimiento 1903, haber armado este encuentro, y también felicitarlos por lo que anuncian que van a hacer. Esa serie de reuniones, yo diría que tienen casi un contenido cultural y de educación. Por eso lo quiero felicitar, porque no es demasiado frecuente que se organicen temas de
para transmitir conocimiento. No es lo que voy a hacer yo, pero es lo que ellos anunciaron que van a hacer en el futuro, así que lo felicito. También saludo a los senadores, al senador Sánchez, que fue compañero durante algunos meses, la senadora Quechichián, que tiene una larga experiencia en el Poder Ejecutivo y parlamentaria, y además reconocida tarea. Y los que estamos acá de este lado, digamos, que estamos por el no, somos legisladores que hemos llegado casi con la misma edad, y mayores que Sánchez incluso, pero recién llegados, es decir que tenemos poca experiencia en ese aspecto. Sin perjuicio de lo cual, bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos. En lo que refiere a la LUC, que es lo que interesa, como bien dijeron acá, tiene 478 artículos, hay 135 que están en discusión. Incluso cuando se anuncia el instituto del referéndum, el Frente Amplio, o por lo menos amigos míos del Frente Amplio, incluso legisladores, dudaban del instrumento del referéndum y de acompañar la iniciativa que en realidad surgió de los movimientos sociales. Y yo me acuerdo que yo le decía que el instituto del referéndum, yo hace 28 años que doy clase en la Facultad de Derecho, y los chiquilines inventaron un preguntómetro. Es decir, que saben lo que pregunta cada profesor. Por lo tanto, muchas veces salvan porque estudian solo lo que el profesor pregunta. Enterado de esa estrategia del preguntómetro de Sánchez, el preguntómetro de Quechichián, el preguntómetro de Subía, tratamos de cambiar las preguntas para que no estudien solo el preguntómetro. Pero hay una pregunta que yo siempre hago y va de chapa, digamos, que son los institutos de gobierno directo, el referéndum. Yo soy un defensor, el mayor defensor del instituto del referéndum nacional y local. Incluso viajo mucho por el interior y le digo a la gente del interior que tienen que hacer referéndum locales. Hoy, yo diría tal vez la mejor ley del periodo del Frente Amplio fue la creación de los municipios. Y hoy a los municipios, un 15% de los pobladores de un municipio, que de repente son 200 personas, pueden hacer un referéndum local. O sea que yo defiendo el instituto. Claro, después podemos encontrar la Corte Electoral, que dictó una sentencia para mí bastante, que no va con el prestigio de la Corte, que en el tema del tren de UPM dijo que los gobiernos departamentales no eran competentes para decir por dónde pasaba un tren. Lo que significa que a nuestra intendenta Carolina Cose, si AFE se le antoja hacerle un tren entre la Plaza Independencia y el Obelisco, se lo tiene que dejar hacer, que fue una sentencia claramente política y no jurídica, lo que habla muy mal de la Corte Electoral. Eso lo digo por cómo defiendo los institutos de gobierno directo, por lo tanto defiendo este referéndum. Luz, le agradezco si va redondeando. Bueno, lo que voy a decir es lo siguiente, me llevan 30 segundos. Cuando vayamos a votar en marzo, igual que en las elecciones nacionales, mucha gente va a votar por simpatía política, ¿no? O sea, los que estén en contra del gobierno van a votar a favor del referéndum, y los que estén a favor del gobierno van a votar en contra del referéndum. Eso siempre fue así en las elecciones nacionales. A veces sale una persona presidente y le preguntan qué propuso el presidente y mucha gente no sabe, lo votó por simpatía. Otro porcentaje va a votar porque sí. Por ejemplo, el senador Andrade dijo, no importa si son 110, 115, 140 o 80, nosotros votamos contra el gobierno, diga lo que diga la LUC. Es decir, no interesa, por lo menos a Andrade le parece así. A mí no me interesa lo que dice la LUC, yo sé que voy contra el gobierno. Y otros son los que se quieren informar. Todos son válidos, el que vota por simpatía, por antipatía, por lo que fuera. De repente acá hay mucha gente que tiene resuelta su opción, pero además se quiere informar. Por eso yo le agradezco su presencia y la invitación. Gracias. Bien. Ha quedado claro entonces las distintas miradas con respecto al abordaje de este tema. Si quieren hacer llegar preguntas, sí. La escuchamos. Tengo una estudiante que va a la facultad de ingeniería, ahora está trabajando en Condes, pero se reúne para poder estudiar. Tiene que caminar a veces
después del ómnibus camina un kilómetro y medio. Y vivimos en la zona rural. Siempre existen criterios cuando alguien camina solo por un camino. Yo a mi hija no le puedo decir, me mete corriendo para dentro de una chacra. Porque capaz que el tipo se ve invadido y le pega un tiro. Porque está dentro de su propiedad. Entonces, ¿cómo podemos, pero eso me lo planteó mi hija, que tiene 18 años, ¿cómo podemos, ahí está de qué forma podemos compatibilizar esta situación con lo que usted plantea de la autodefensa o defensa personal cuando nos están invadiendo nuestro hogar? Bien, le pasamos el micrófono a Subía, cuenta con 2 minutos para expresarse al respecto y luego si ustedes quieren hacer referencia a la misma pregunta, también 2 minutos para dar su punto de vista. Gracias. Lo perfecto, lamentablemente, en este mundo no existe. Sucede que el vecino está mucho más expuesto a la presencia de delincuentes en su predio que a la presencia de personas bien intencionadas. En el pasado sucedieron muchos hechos vinculados a las personas que ingresaban a la casa y eran familiares de quien estaba dentro de su casa, se defendía y lamentablemente hechos lamentables se suscitaron. Ahora, lo que no podemos tolerar es la presencia de extraños en una vivienda, porque todos ustedes coincidirán conmigo que los que caminan por los techos, los que caminan por las dependencias de la casa, por las churrasqueras, no están mayoritariamente vinculados al caso que usted pone. Sucede que la gente tiene que acostumbrarse a respetar la propiedad privada. Si dejamos como están las cosas, sin permitir al vecino que se defiende, hemos tenido más de un copamiento en la casa por la duda que la persona ha tenido al momento de me defiendo, no me defiendo, vendrá con buenas intenciones, vendrá con malas intenciones. Lo que usted plantea es atendible, pero sucede que tenemos que acostumbrarnos a velar primero por las situaciones extremas y luego por los inconvenientes que puedan darse. La LUC facilita al vecino repeler el daño de aquel que ingresa con malas intenciones y eso es lo que tenemos que mantener. Las situaciones particulares tendremos que ir cambiando nuestras premisas de cómo educamos a nuestros hijos para que obviamente pregunten al momento de ingresar. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a ustedes, pero quería hacer, si me permiten, porque ya veo que hay más personas, por suerte, interesadas en plantear puntos de vista, que se acerquen a formular las preguntas al micrófono que está allí al lado del parlante para que pueda ser recepcionada con mayor claridad. Gracias. El tema planteado es parte del debate profundo que tenemos de la concepción de seguridad que queremos. Sabemos que es un tema muy sentido por la sociedad y por lo tanto le hemos prestado siempre muchísima atención. La legítima defensa ha estado consagrada siempre durante décadas con parámetros consensuados y siempre se pudo ejercer cuando está en riesgo la vida de la persona. Pero a nosotros nos preocupa que esta redacción que tiene la LUC da lugar a excesos. Lo que esta vecina plantea puede ser uno. El diputado Subía ponía algunos ejemplos, podemos poner otros. Hace pocos días un vecino subió al techo de una casa a arreglar unos cables y un vecino lo baleó y lo mató. Es decir, esa filosofía de que la sociedad se debe armar, de que se puede, si te roban una oveja o una bicicleta, no riesgo de vida, sino la propiedad privada como bien supremo, mucho más que la vida, está consagrada aquí en la LUC, a nosotros de verdad nos preocupa. Creo que es un poco contradictorio incluso con lo que uno le ha escuchado al diputado Subía, porque le he escuchado y me gustaría que hoy me lo aclarara, si es posible. Usted llegó a decir que una mujer violada no corría riesgo de vida.
me da la impresión de que no le permitiría a esa mujer violada, que pueda sentir que está corriendo riesgo su vida, actuar. Por lo tanto, me resulta muy contradictorio. Y por otro lado, hay una base de sustento de todo el capítulo de seguridad, que es con un título de respaldo a la policía, que nosotros también discrepamos de cómo se está planteando. Respaldar a la policía, no es cierto que antes se impedía el arresto de delincuentes. Toda la vida los policías tuvieron todos los elementos necesarios para poder actuar ante la delincuencia, y defender a la policía para nosotros tenía otras connotaciones. Tenía que ver con que en nuestros gobiernos la policía tuvo 228% de aumento en su salario, se regularizaron una cantidad de partidas, se tecnificaron, se les mejoró el equipamiento, se les mejoró los uniformes. Hoy ya los policías tienen 2,28 menos de salario que los que tenían el año pasado. Le agradezco. Sí. Bueno. En relación a la ampliación que tú querías del punto de vista de Subía y en alusión a los dichos de él, si te parece, le cedemos tiempo para que te pueda aclarar el punto de vista. ¿Cómo hacer el sistema? Porque no estoy entendiendo el sistema. No, simplemente, Sánchez, en función, pactábamos 2 minutos para responder las preguntas de las personas cada posición. Hizo una alusión Lilian Quechichán, que quería que le aclarara el punto de vista, Subía. Por la alusión que hizo la invitación. Puntualmente en un tema tan sensible como la... Pero nuevamente, esta situación se plantea en una alusión y el pedido de un panelista de que se le aclare por parte de alguien que está aquí presente es la oportunidad que tiene para justamente dar cumplimiento a la inquietud de Quechichán. Bien, con respecto a lo que decía la senadora Quechichán, es verdad, yo expresé que en la legítima defensa de una mujer que está siendo violada, y ratifico hoy, no necesariamente el juez va a tener en cuenta el riesgo de vida, sino habría que tipificar a la persona 2 delitos, el delito de violación y el delito de homicidio en grado de tentativa o en grado cumplido. Y no se tipifica, ustedes habrán sentido una y otra vez que se tipifica violación. He pedido procesamientos de violadores de ese delito aberrante durante décadas, quizás podrías hablar de centenar de casos. Ahora, expliquemos jurídicamente, que es como yo hablo, no hablo de otra forma, que cuando el delito se computa de violación, la persona que se defiende tiene derecho a matar para defender su integridad sexual sin necesidad de que su vida corra riesgo. Ustedes dirán, ¿siempre corre riesgo? Pues he tenido mujeres que se han defendido con mucha valentía y que en el juzgado declararon, yo no sentí riesgo de mi vida. Sí, sentí el riesgo de que mi integridad sexual iba a ser violentada. Por lo tanto, ratifico lo de un principio y lo que he dicho siempre. En el delito de violación, lo que interesa para defenderse es la violación, no el peligro de vida, porque si no le estaríamos sumando a la mujer que tiene que andar calculando que además de su integridad sexual, tiene que estar defendiendo su vida. No es necesario y la mujer, por ser agredida en su integridad sexual, ya tiene derecho a ejercer la legítima defensa que ahora la LUC amplía a esos otros derechos, con lo cual queda mucho mejor la situación para la defensa de esa integridad sexual por parte de la mujer. Muchas gracias por el apego a las pautas y Sánchez tiene 2 minutos también para dar su punto de vista. Mi abuela decía una cosa, pagan justo por pecadores. Y creo que ese es uno de los problemas cuando se legisla de esta manera. Hay una película que a mí me impactó muchísimo en el Uruguay, se llama El Viñedo, ¿verdad? Y entonces cuando legislamos de esta manera de que si pasase el alambrado, yo ya estoy habilitado a defender de tal manera y además le decimos a los jueces que porque a ver, la legítima defensa existió siempre y es la posibilidad de defenderme, ¿verdad?, frente a una agresión. ¿Cuál es el problema? La racionalidad, ¿no? ¿Con qué racionalidad me defiendo yo? Ahora, el artículo lo que establece es que cuando hay un bien patrimonial, ¿verdad?, ahí debe prescindir de la racionalidad. Dice que usted tiene que entender de que si está defendiendo un bien patrimonial, es racional lo que se ha aplicado. Entonces me parece que eso está mal. Yo creo que está mal y que va a generar muchos problemas.
¿Eso quiere decir que estoy a favor de que la gente no se pueda defender? No. Claro que hay que defenderse. Pero me parece que hacerlo tan excesivo como esto, y con esos discursos de que defiendo mi propiedad privada y listo, bueno, va a generar muchos problemas y muchas dificultades. Pero además quería, porque me quedan algunos minutos, decir, bueno, acá se decía, bueno, esto es un órgano vital, decía hoy, se planteaba con respecto a los 33 artículos. Bueno, si la seguridad pública depende de 33 artículos, estamos en el horno, primero. Yo creo que la seguridad pública depende de una eficiente acción de la policía en la prevención del delito, un buen despliegue de la policía, capacidad de la policía para actuar, capacidad para discernir los problemas que están en el momento y reprimir el delito cuando se comete. Bueno, estas cosas no están acá, porque acá yo voy a traer simplemente una cosa muy concreta. La policía siempre nos puede detener y pedirnos que nos identifiquemos, y lo ha hecho siempre. En la encuesta de juventud del año 2018 se le consulta a los jóvenes cuántas veces lo paró la policía. El 40% de los jóvenes dice que fueron parados, detenidos por la policía e identificados. Pedir la identificación. Yo voy manejando un auto y me piden la libreta de propiedad. Entonces, en realidad no está en discusión. A veces hacemos unas oposiciones que son terribles y no es ese el camino. Entonces, desde mi punto de vista, mejorar la seguridad pública. Nosotros lo intentamos y no lo logramos, porque no logramos bajar los delitos. Y esa fue una de las cuestiones que la sociedad castigó de alguna manera al Frente Amplio, y yo lo asumo como tal. Ahora, el problema es que esta no es la forma. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Y lo otro, en medio segundo, se ha dicho, gracias a la LUC bajaron los delitos. Bueno, ya hay suficiente evidencia científica para demostrar que los delitos bajaron en todo el mundo y la LUC no opera en todo el mundo. Un 37% bajaron los delitos en el año 2020 porque se redujo la movilidad. Es más, hay un estudio de la Universidad Católica del Uruguay que establece que en el caso de Montevideo, en los barrios en donde no disminuyó la movilidad, no bajaron los delitos. Y esto lo hizo la Universidad Católica del Uruguay. Por tanto, lo que terminó sucediendo es que efectivamente hubo una reducción de la movilidad, el hurto, la rapiña se comete en la vía pública, es así. Pero más todavía diría, la LUC está vigente desde el 9 de julio, ¿verdad? Empezó a estar vigente en el segundo semestre y la reducción de delitos más grande en el 2020 fue en el primer semestre, cuando la LUC todavía no era vigente. Entonces me parece que esto es una demostración claramente que la atención a las cuestiones de los delitos pasa por otro lado y no por estos artículos. Bien, no, yo lo que quería decir rápidamente es que la legítima defensa siempre existió, como bien dijeron acá, pero después los jueces inventaron la legítima defensa impropia. Los jueces inventan derechos, no lo pueden hacer, pero lo hacen. Entonces empezaron a amparar personas que mataban a una persona que entraba a su casa o la herían, no necesariamente la mataban, pero la herían de bala o de otra manera, cuando no se daban los requisitos de la legítima defensa, que era el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Hace unos años, por citar un ejemplo más, una señora que estaba sola, fue un caso bastante conocido, por eso lo nombro, hay muchos, vio que una persona a través del vidrio de la puerta estaba parada y a través del vidrio le tiró un balazo y le hirió de muerte, y el juez la liberó por esa idea que ellos crearon de la legítima defensa impropia, que se basa en lo siguiente, es decir, si nosotros nos atenemos a lo que decía el Código Penal de 1934, que creó la legítima defensa en el Uruguay cambió tanto que si pedimos todos los requisitos del 34, nadie tiene legítima defensa. Entonces vamos a inventar lo que se llama la legítima defensa impropia, donde le bajamos algunos requisitos y le permitimos a la gente que se defienda y hacemos la pata ancha y los mandamos para la casa, aunque en realidad no había legítima defensa, era lo que ellos habían inventado. Lo que hizo la LUC fue recoger esa creación de los jueces, que empezaron a amparar personas que defendían la propiedad, que no necesariamente defendían la vida, sino que se defendían de un eventual ingreso, no porque le fueran a robar una moto, sino porque no sabían si además de robarle la moto no los mataban, como pasó muchas veces a gente que la asaltaron, la rapiñaron y después de tener el objeto del delito, igual las mataron. Entonces los jueces inventaron eso, los jueces. Y lo que hizo la LUC fue traer al texto de una ley lo que los jueces ya venían haciendo desde hace muchos años. Traer a un texto legal algo que inventaron los jueces y que hasta la Suprema Corte de Justicia la aceptó pacíficamente y que todo el mundo está de acuerdo con que sea así. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Había por allí alguna otra consulta? Le agradecemos.
Le agradecemos, disculpe, si se acerca al micrófono que está allí al lado del parlante. Pregunta es, doctor, ¿no es cierto que en todos los países donde se aumentaron las penas no disminuyó el índice de delitos? Inclusive en los países donde hay pena de muerte, los delitos igual siguieron en aumento. Eso es un hecho, las estadísticas lo dicen. Y segundo, eso de defenderme, yo no lo voy a hacer, pero todo el mundo va a salir a comprarse un arma. Y es terrible una sociedad que se tenga que armar para defenderse ellos. Quiere decir que yo estoy haciendo el papel que tendría que ser la policía para defenderme. Porque hay algo que se llama prevención. Prevención. Y en eso se está trabajando. ¿Tiene algo la LUC sobre la prevención del delito? Porque si no, yo estoy cumpliendo el papel de la policía. Yo estoy haciendo de policía, de juez, de juzgado y de juez y de ejecutor. Y todavía me amparan. No creo que sea correcto. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Le entendí parcialmente por la dificultad de escuchar. Básicamente, se está hablando de que la policía tiene que hacerse presente en el lugar y eso sería la prevención para que el ciudadano no tuviera que defenderse. Sucede que en 30 segundos que un copamiento se lleva a cabo, no hay policía en el mundo que pueda estar presente. No sueñen con que llamo a la policía. Mientras disco en el teléfono, ya el extraño me hizo el copamiento y me tiene bajo el revólver, gatillándole en la cabeza a la mujer, gatillándole en la cabeza a mis hijos para obtener que yo le dé el dinero. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Discúlpenme, cuando es llamar a la policía. No hay tiempo. Como en las películas, ustedes ven que no tiene tiempo la persona de llamar porque tiene que hacer su defensa. En los segundos que van desde la presencia de un extraño hasta, si se queda quieto, terminar copado. Acá se hizo referencia también a la película Desde el viñedo, del viñedo, cuando le robaba las frutas ese adolescente a quien tenía el plantío. Eso tampoco es de recibo, porque eso fue en el exterior de la vivienda y fue procesado, y bien procesado que fue. Yo le hubiera pedido el procesamiento. Estamos hablando del interior de la vivienda, de la intimidad, del lugar donde la familia se defiende. Y ahí no hay policía que llegue en 30 segundos, ni en 2 minutos, ni en 5 minutos. No hay. Y no hablemos de la localidad del interior. No hablemos de la persona que tiene una casa afuera, a 70 kilómetros de una ciudad. ¿Con qué se defiende? Las personas tienen que respetar la privacidad y sí pueden darse casos, como se han dado y se citaban en el pasado, lamentables, pero nos estamos defendiendo de delincuentes que invaden nuestras casas. Y por último, el tema de Peñarol, del veterano de 72 años que le dio un disparo por indirecta gestión a su vecino. El muerto no estaba autorizado, porque así lo expresó el otro vecino, a subir para reparar ningún tipo de cables. Y tenía antecedentes penales. Y escaló el techo para hacerse presente. ¿Qué le vamos a pedir al veterano? Que había hecho denuncias en forma permanente por ataques a su propiedad y eventualmente a su integridad física. ¿Que esperara? Eso es lo que le queremos pedir. Que esperara, que tenga prudencia, que tenga paciencia. Un extraño, y en ese caso que no había subido habilitado, estaba en su azotea, hizo un disparo intimidatorio, no a pegar, y lamentablemente las consecuencias se dieron. La fiscal lo dejó libre. Bien. Si ustedes quieren expresarse sobre esa pregunta. Yo hice referencia a una película y ahora voy a hacer referencia al texto de la ley, porque no es adentro de la vivienda. Porque el literal y del texto que se vota y que nosotros queremos derogar, al final dice: además se considerarán dependencias de la casa en zonas suburbanas o rurales los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. O sea que no estamos hablando dentro de la vivienda. Por tanto, perfectamente en la zona rural, cualquier vecino puede interpretar que si pegaste la vuelta por el alambrado, ¿verdad?, yo puedo reaccionar con violencia. Y ese es el problema, porque no es lo que yo quiero, es lo que está puesto. Así como también en el literal B del artículo, y por esto lo queremos derogar, porque si no esto es un discurso de retórica, y está el texto en concreto, dice: cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, un celular,
cuando voy a hacer derecho de contenido patriótico, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. Entonces, yo estoy totalmente en contra de que una persona de noche entre a una casa, pase por arriba de la azotea o te robe un par de championes de la cuerda. Lo que no creo, y no lo voy a compartir nunca, es que la forma de resolver eso sea sacar un arma y tirarlo. Porque lo peor que puede pasar, está muy mal robar los championes, pero está mucho peor quitar una vida. Y es más, diría yo, no quisiera estar en los zapatos de ese vecino, el que estamos hablando ahora de Colón, ¿verdad?, que le quitó la vida a una persona. Entonces a mí me parece que estas cosas las tenemos que tomar en cuenta, porque si no hacemos unos discursos que lo que hacemos es, parece ser que estamos todos copados, nos van a copar todos los días, y eso es falso. No hay copamientos sistemáticos en el país donde todos estamos sometidos al copamiento y estamos en un estado de guerra. Eso no es así. Hay copamientos, sí, y hay que reprimir y la gente tiene que defenderse. Pero me parece que a veces hacemos un discurso apocalíptico que no es la vida en la que todos estamos y la que todos transitamos por ahí. Entonces me parece que eso es relevante. Y segundo, creo y sigo insistiendo que la forma de detener los problemas del delito tiene que ser con una buena acción policial preventiva para que no se cometa el delito y que se reprima cuando se comete el delito. Bueno, la señora además preguntó si la LUC hablaba de la prevención. Eso no se lo contestaron, por eso se lo contesto yo. Ni el senador ni el diputado. Exactamente. La LUC no habla de la prevención, ya le contesto. No hay nada en la LUC que hable de la prevención. La prevención, la única forma de prevención que existe en todo el planeta es el patrullaje. Es la policía caminando en la esquina. Entonces yo salgo a robar y como hay un policía ahí, digo, me voy para 4 cuadras a robar a 4 cuadras porque acá hay una persona que me puede detener. O sea que la prevención es la persuasión de que una persona que salió con una intención, digamos, no legítima, al ver a alguien que puede frustrar esa agresión, esa tarea ilegítima, se retira y el otro nunca se enteró que venía a robar. Con respecto a la otra pregunta, honestamente le digo, yo no estoy muy en el tema penal, pero tampoco le rehuyo la respuesta. Yo no tengo esa información, creo que el senador sí la tiene, pero yo no tengo para contestar. Gracias. Senadora, disculpe. No, por favor. Yo un poco en la línea que planteaba el senador Sánchez. Aquí no se trata solo del accionar de la policía, si bien el accionar de la policía concreto es muy importante, pero también genera ese discurso que hoy se está haciendo en torno a la seguridad. Por ejemplo, la LUC amplía el tiempo de detención de una persona sin informarle a la justicia. A nosotros nos parece sumamente peligroso y eso es uno de los artículos que nosotros queremos derogar. Y por otro lado, cuando hablamos de la policía, también tenemos que ver qué otras acciones se están haciendo. La LUC permite la incorporación de policías retirados, permite armarlos, cuando había todo un trabajo vinculado a la profesionalización de la policía, y me parece que en ese sentido, junto con otros retrocesos enormes que hemos tenido, que es eliminar la tableta, volver al cuadernito en la comisaría, y entonces las estadísticas, ustedes, discúlpenme, yo no discuto las del INE, no discuto las estadísticas oficiales del Uruguay, no las hemos discutido nunca, pero sí que hay herramientas en las cuales hemos retrocedido y por lo tanto no nos permite tener una información cabal. Y junto con eso se le incorpora un discurso muy agresivo de que si se aprueba la derogación de los artículos de la LUC, vamos a abrir las cárceles para que salgan los delincuentes. Eso, vecinos, no es cierto. Porque lo que dice la LUC, y me gustaría, si pudiera ver algo acá, que en caso de prosperar se liberarían, el referéndum, se liberarían cientos de presos, eso no es cierto. Es solamente en el caso de, para habilitar la salida de cientos. Esto es un argumento completamente falso, porque de acuerdo con la ley penal,
Solo corresponde liberar a personas en el caso de delitos que se suprimen. Y son pocos los delitos que se suprimen. Es el delito de resistencia al arresto, del agravio a la autoridad, de la destrucción de la propiedad, y efectivamente son unos pocos procesados con esos nuevos delitos. Por lo tanto, es falso que se vayan a abrir las cárceles si se deroga. Lo que sí nosotros queremos es que algunas de estas desprotecciones con las que vamos a vivir si se habilitan estos artículos de la LUC tengan un marco mucho más protector de la ciudadanía toda. Muy bien. En atención a que llevamos una hora de este rico, fermental y respetuoso debate que ha transcurrido tan rápido parece, quiero invitar a si van llegando alguna otra pregunta y luego la idea es, una vez que cesen las preguntas, por allí hay alguien que va a formular una, van a tener cada uno de ustedes un tiempo libre también para expresar a modo de síntesis lo que es sustancial para ustedes, también reglado en 3 minutos, ¿sí? Bueno, conciudadanos, les agradezco ante todo esto porque esto es plena democracia y los barrios también existimos, no solamente cuando necesitan todos los partidos nuestros votos, sino que tenemos 365 días y por 5 años es un montón y los vemos generalmente en campaña política, después no los vemos. Entonces, enormemente agradecido por esto y a la organización, esto es genial, es espectacular. La pregunta mía es la siguiente, con respecto que mi punto de vista, porque lo sufro en mi barrio, lo sufro, estamos rodeados de Boca de Pasta Base, ¿qué inconveniente hay, qué cosa hay a favor y qué cosa hay en contra del allanamiento nocturno? A mí me interesa y mucho porque precisamente en la zona que vivo, Las Torres y Maracaná, estamos plagados de bocas y los policías trabajan, vienen, lo sacan de un lado y se trasladan para el otro. Digo, generalmente parientes, amigos, familiares, y eso es un flagelo importantísimo que vivimos los padres y abuelos de los barrios. Les agradezco enormemente. Muchas gracias. Les damos la palabra a ustedes. La contestación puntual, allanamientos nocturnos no está en la LUC. Es un tema que yo estoy a favor de que se realice, yo en lo personal. Así se lo he expresado al ministro Heber, van a haber complicaciones de tipo constitucional, pero es, a mi juicio, un tema a empujar. Con respecto a manifestaciones de la senadora que yo decía, en los plazos de detención de la policía, sucede que estamos discutiendo derechos de los delincuentes generalmente. Lo que estamos discutiendo son los derechos de los delincuentes y nos olvidamos del derecho del ciudadano de bien, del ciudadano honesto. La detención por investigaciones estuvo desde el 2005, que asume el Frente Amplio, al 2017, con el sistema antiguo que era 24 horas de detención de la persona que estaba siendo indagada. 24 horas, y a nadie se le movió un pelo de que estuviera 24 horas del 2005 al 2017 una persona detenida. En el 2017 se modifica a 2 horas de detención. Y ahora la LUC lleva a 4 horas. Quiere decir que de 24 a 2 fue un cambio sustantivo y ahora simplemente se extiende a 4 horas por un tema de que la policía está desbordada al hacer los procedimientos, de que no tiene suficientes funcionarios para llevar a cabo automáticamente. Y yo que fui fiscal puedo dar fe que al fiscal lo pueden llamar durante horas y si está metido en otra cosa, como estamos metidos en el momento del turno, no tiene tiempo para atender la policía y por lo tanto el plazo ese es necesario que se extienda. Referente a la insistencia que tengo, la LUC da más potestades en la persecución del delito. Como siempre, puede existir quien no esté de acuerdo en esas mayores potestades porque en algún caso puntual puede llegar a una violación de derechos de la policía. Yo he pedido el procesamiento de centenares de policías, de centenares, así que no me temblaría el pulso, pero le tenemos que dar más armas a la policía para que realice las tareas de prevención, de disuasión y de combate al delito. Y le tenemos que dar más armas al ciudadano. Y en el caso que citaba, que vuelvo a citar en los últimos días que ha pasado con la persona de Peñarol, la persona de Peñarol vio un extraño
un extraño dentro de sus dependencias y reaccionó como hubiera reaccionado yo en lo particular, efectuando un disparo al aire. Luego, la lamentable situación desembocó en lo que desembocó, pero nadie puede estar legitimado para ingresar a la propiedad ajena. Estamos cansados de delincuentes en la propiedad ajena y es necesario comenzar una reversión de esa situación. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere seguir usted? ¿Le parece? ¿Sí? Bueno. Iba a hacer una sobre el allanamiento nocturno, quería 2 minutos. Ese es un tema muy complejo porque la Constitución dice que el hogar es sagrado e inviolable y que de noche nadie puede entrar en él sin consentimiento de su dueño. Entonces los jueces han tomado eso al pie de la letra. Y esa es la realidad. Los jueces lo toman al pie de la letra, hacemos lo que dicen los jueces. En realidad lo que pensó el constituyente fue lo siguiente: el hogar viene de la palabra hoguera. Entonces lo que él pensó cuando puso esa disposición fue que el hogar, que cuando lo puso fue en 1830, era donde la familia se reunía o a cocinar o a recibir calor en invierno. Ese es el origen del instituto. Quedó con esa redacción, nunca se cambió. Ahora estamos en el 2021. Claramente la gente cocina, por supuesto, pero ya no se reúne a cocinar en la leña, en el fuego. Entonces, si uno hace una interpretación, yo diría, ajustada al texto, la policía tiene que reprimir el delito. Si un policía va caminando por la vereda y por una ventana ve que hay una persona asesinando a otra, entra aunque sea a las 3 de la mañana, no necesita orden. Porque antes que la orden está la represión del delito. O sea que ahí puede entrar, seguro, tiene que ver el delito. En todo lo que no sea un hogar, acá por ejemplo podría entrar, porque esto no es un hogar, no es lo que piensan la mayoría de los jueces, pero el hogar es la casa habitación, no es el centro paso de la arena social y deportivo, no es el supermercado de la esquina. Entonces ahí la policía puede entrar, que no es lo que están pensando la mayoría de los jueces. Entonces, el allanamiento nocturno, si uno lo explica así, como muy modestamente lo hago, no quiere decir que yo tenga la razón, pero es así según mi interpretación. Hay muchos cientos de viviendas, yo diría miles de padrones que quedan fuera de la prohibición. Lo que sí hay que hacer es, si se quiere entrar a una casa habitación en el cual el policía no sabe si están matando a alguien, sino que quiere entrar para ver que si están matando a alguien, eso hay que reformar la Constitución. Y yo creo que no hay demasiado ambiente para que eso suceda. Gracias. Yo sumaría esa cuestión de que, bueno, no está en la ley de urgente consideración el tema de los allanamientos nocturnos. Y yo sé que es verdad el asunto de las bocas de pasta base, que es un problema en muchos barrios. Y es verdad que a veces cerrás una y abren 5, también. Ahora, lo cierto es que la pasta base no se produce en esa vivienda, se lleva hasta ahí, ¿verdad? Porque tiene que haber un laboratorio que produce la pasta base y luego se distribuye la pasta base o la marihuana o la cocaína. Entonces, es probable, naturalmente, de que lo que necesitamos es más inteligencia policial, porque en realidad hay que agarrar a la gente cuando lleva la droga para depositarla en ese lugar para después venderla. Incluso yo comparto con Luz de que esto es una cuestión constitucional, esto no se puede arreglar por ley, ¿verdad? Pero sin levantar esta situación del ingreso al hogar de manera nocturna, en realidad con determinada inteligencia policial y trabajo se podría hacer, porque la droga llega a ese lugar, no se produce en ese lugar básicamente. Con lo cual se podía trabajar de esa manera. Yo creo que hay una cosa que es importante, cuando uno legisla, cuando uno establece determinados derechos, determinadas garantías, lo que no podemos caminar, y esta es la principal crítica que yo tengo, es legislar por las patologías, ¿verdad? Entonces, legislamos por la patología y desprotegemos a todo el mundo. Cuando la Constitución coloca de que el hogar es inviolable y que no se puede ingresar de noche, es justamente de que si ingresan a tu hogar un día de día, la gente es para evitar los abusos contra las personas, porque si ingresan de noche está todo el mundo durmiendo. Y tiene que ver con algunas de estas características. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces queremos legislar por la patología y terminamos desprotegiendo a todos. Y lo último que quiero decir, cuando discutimos derecho penal, no estamos discutiendo derechos de los delincuentes, estamos discutiendo los derechos de todos nosotros. Porque el derecho penal es muy importante, porque es el único que nos puede privar de nuestra cosa más importante que tenemos, que es la libertad. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, hablamos de la posibilidad de que
normas del derecho penal se le apliquen injustamente a ciudadanos que nada tienen que ver, ¿no? Porque no se trata de decir, no, yo quiero defender... Y la gente de bien, bueno, somos todos gente de bien hasta que se demuestre lo contrario. Y el derecho penal se nos aplica a todos. Y yo creo que esa es una dificultad. De vuelta, legislar por la patología en el derecho penal. Acá se ha planteado, yo creo que un tema medular que hoy tienen las sociedades, la uruguaya y muchas sociedades del mundo, que es el narcotráfico, sin ninguna duda, y en la pobreza, la pasta base. Y sin ninguna duda lo que decía el senador Sánchez es así, 1 kilo de pasta base, cuando se fracciona son 16.000 dosis. Es casi imposible seguirle la pista si uno no empieza a tener una política de reprimir al que la produce. Entonces el narcotráfico es un enorme problema de las sociedades modernas. Por eso también la LUC es muy contradictoria cuando permite menos seguimiento de ese dinero negro que anda en el mundo, porque se retrocede en la inclusión financiera, se retrocede en la obligación de declarar operaciones sospechosas. Por lo tanto, si alguien viene con una valija acá con $100.000 y quiere comprar algo, yo tengo el derecho a no preguntarle de dónde viene ese dinero. Y creo que cuando hablábamos en nuestros gobiernos de ajustes de cuentas, estábamos hablando de estas cosas, que hoy siguen sucediendo. En aquel momento se tomaba la chacota, se decía que era para argumentar cosas que no, era la realidad. Y entonces creo que ahí la LUC incorpora el aumento de penas, por ejemplo, para el microtráfico. Y sin embargo, el presidente el otro día decía, a ver, ¿en qué está mal la LUC? En que una señora, madre de 4 hijos, que es un delito, ingresar marihuana a la cárcel, le sacan sus 4 hijos, la meten 4 años presa y los chiquilines van al ENAU, eso no es una solución en esta sociedad. Hay que lograr penas alternativas porque estamos creando peores problemas, pero lo peor de todos es que el traficante que iba a mandar 4 toneladas de cocaína a Europa está con prisión domiciliaria. Entonces es todo muy contradictorio y no se resuelve, ni mucho menos con algunos de los artículos que la LUC tiene en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra entonces para formular una pregunta. Bueno, no, yo lo que me parece es que cuando elaboramos una ley no debemos ser tan irresponsables en basarnos en un hilo tan fino como es la percepción de las personas. Porque en realidad, lo que usted decía, las personas no andamos con un cartel que decimos somos buenos ciudadanos, somos malos ciudadanos. La percepción que podemos tener cuando hacemos legítima defensa, podemos determinar la vida o la muerte de una persona, de un ciudadano. Entonces, el legislar en un hilo, en base a un hilo tan fino como la percepción de las personas, es muy irresponsable. Y más cuando atentamos contra la vida de cualquier ciudadano, de cualquier vecino, como lo que ha pasado. Era eso nada más. Lo que dije hoy al principio, si las fórmulas fueran perfectas, viviríamos en una sociedad perfecta. El tema es que no hay perfección ninguna. El código de hace 88 años marcaba la posibilidad de defender en la casa, con violencia,
frente al extraño que se apersonaba, y perfectamente durante 88 años se da la siguiente hipótesis. Entra una pelota para dentro de la casa y la persona podía ejercer la legítima defensa presunta, que era violencia, porque les vuelvo a repetir para que se entienda, la situación de esa familia que le está entrando un extraño se dirime en 2 o 3 segundos. Entiendan, cuando los copadores o delincuentes ingresan a una casa como han ingresado en el interior de la República, sobre todo, vejando a las mujeres, luego con violencia como en Rocha filmaron los agresores y lo pasaron por las redes, esa situación es en 2 o 3 segundos que se dirime si uno se defiende o no se defiende. Entonces quitáramos la legítima defensa totalmente del Código Penal, que hace 88 años que está, lo hubiéramos quitado antes. Lo que la LUC está dando son más potestades para esa legítima defensa y por supuesto puede haber errores o equivocaciones. Lo lamentable, tenemos que aprender a no ingresar a la casa de otra persona, es tan sencillo como eso. Y el caso que citábamos de Peñarol, vuelvo a insistir, no fue un vecino que mató a otro, era una persona que irregularmente accedió a otra vivienda con antecedentes penales y que mintió a su familia cuando dijo que iba a reparar cables. Así que es muy probable que estuviera agrediendo o estuviera planificando agredir esos derechos. La legítima defensa está bien. Yo en lo particular estimo que está bien. Y cuando decía hoy el senador Sánchez de la defensa de la propiedad, que es un tema urticante, interesantísimo, cuando una persona puede defender la propiedad aunque no haya peligro sobre su vida, defender al que lo está robando, yo les cito simplemente un ejemplo. Cuando una persona lleva en su bolsillo dinero para pagar una dosis de un medicamento que puede ser vital para alguien de su familia, no está llevando dinero, está llevando vida. Y esa vida tendrá que el juez racionalmente apreciar si tiene derecho a defenderla o no. Una cosa es un celular, que yo pediría el procesamiento del que mata para defender un celular, y otra cosa es los ahorros de toda una vida que un matrimonio le puedan estar sacando cuando el matrimonio está llegando a la vejez y que es objeto de un hurto. Defender ese patrimonio es completamente diferente. Para eso, y termino, la legítima defensa en la LUC se establece racionalidad. Es el juez el que va a establecer si hubo razón eficiente para defender ese patrimonio o no. Por un celular, por una moto, yo pido el procesamiento, por supuesto, pero hay valores que van mucho más allá de lo meramente material y representan la vida de una familia de futuro. La legítima defensa, el defensor es su vida, así no me meter en un terreno que no. Pero con lo que dijo la senadora con respecto a la señora que entra a 4 gramos y el que mandó 1 tonelada está en la casa. Eso es cierto, pero eso no es un problema de la LUC. Es un problema del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Independiente. Y dejo afuera a Cabildo porque no existía. Capaz que si existía también éramos nosotros. Esos partidos, legítimamente, por unanimidad, crearon una ley que le permite al fiscal negociar con el reo, en el idioma antiguo, con el delincuente. Le permite negociar como si estuviera en un bar. Entonces, el que tiene 1 tonelada para mandar a Miami o a Alemania tiene muchos dólares. Y lo que hizo esa persona fue, no al fiscal, al doctor Díaz, a la fiscalía le dio plata. Y la fiscalía documentó la plata que le dio y a cambio de esa plata lo mandó para la casa. Lo mismo hizo con Balcedo. Balcedo tenía una cantidad de millones de dólares que le había traído en forma negra de la Argentina, le dio plata a la fiscalía le dio un recibo y hoy Balcedo anda con esos millones de dólares por todo el país porque dice, la Fiscalía de Uruguay me investigó mi dinero y mi dinero está limpio. Ese sistema lo crearon los partidos, todos los partidos, menos Cabildo Abierto, que no existía. Capaz que si tuviera, yo no lo hubiera votado, pero capaz que nosotros sí. Entonces, cuando va una persona que tiene 4 gramos, no tiene plata, entonces el fiscal le dice, ¿qué me ofrece para que yo no la mande presa? Y le dice, bueno, le ofrezco mi libertad. Bueno, tomo su libertad, vaya presa. Esa es la realidad. Contra eso no hay argumento. No, yo lo que estoy diciendo, señora, es que los partidos, excepto Cabildo Abierto, eliminaron el Poder Judicial y crearon la Fiscalía de la Nación, que es una función que no es judicial. No hay que hablar de la justicia. La Fiscalía tiene una función administrativa, no desarrollan función jurisdiccional. Pero en ese caso que planteó la senadora, la arreglaron con plata porque es así. Si la persona tiene plata, le deja un dinero a la Fiscalía y el fiscal lo manda para la casa. Sí,
si son tan amables, vamos a evitar un poco los dialogados. Entiendo la sigo con el fluidez con la que se no está digo, dando. pero digo que no sigo con el tema, pero mire que es así. Bueno, pero eso quiero informarle que es así. Los fiscales negocian Sí. Bueno, ahora se enteró. Los fiscales se reúnen con el abogado del preso y le dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, ¿y hacemos? Les pido por favor, si son tan amables, de colaborar en mantener la dinámica. Puede repreguntar en otro momento, evitar los dialogados. Bueno, yo no voy a discutir con Luz sobre lo que no está en la LUC primero, y no es que se compra un fiscal. Legítimamente Luz podrá decir lo que quiera, pero generalmente cuando uno dice no, le da plata a la fiscalía, uno dice, arregla por abajo de la mesa. No es esa la hipótesis que está establecida en el Código de Proceso Penal. Lo que está establecido sí es que exista una negociación para no terminar en el juicio, que a veces son muy largos, cuando están todas las pruebas ahí. Y ahí tuvo modificaciones en su momento, y eso es materia de un debate más profundo, me parece. Yo lo que quiero decir con esto, lo que me anoté para lo siguiente. Cuando discutimos de seguridad, cuando discutimos de la vida, cuando discutimos de mi celular o de mi termo, que me costó muchísimo conseguirlo porque tuve que trabajar para tenerlo, y por supuesto que me genera mucha impotencia, le genera a cualquiera impotencia, rabia, ¿verdad? Si alguien viene y se lo sustrae. Eso es así. Y por eso los problemas de seguridad y de convivencia en el mundo en que vivimos, que es un mundo bastante violento, generan tantas pasiones, como vimos aquí, a veces discusiones muy acaloradas. Y yo creo que ese es un verdadero problema que tenemos en el país. Y que precisamos políticas de Estado. Y cuando digo de Estado no es por ponerle un título rimbombante, política en donde toda la sociedad se comprometa, en definitiva, a tener determinados acuerdos de cuáles son las herramientas que tenemos para mejorar los niveles de seguridad, porque nadie quiere que le roben un celular a nadie y que haya una persona que ande caminando por miedo. Nadie quiere vivir en una sociedad llena de miedo, ¿verdad? Entonces, y no estoy haciendo esto de retórica para decir, bueno, hay que derogar porque la discusión que dimos en la LUC no es el mecanismo, yo ya lo he argumentado, no voy a ir por ese lado. Simplemente lo que quiero decir es, no existen soluciones mágicas ni fáciles para resolver temas tan complejos que tienen que ver con la violencia y el comportamiento humano. Y creo que el enorme problema que tiene este gobierno es que a veces hay actores del gobierno que defienden y que construyen la idea de que fácilmente todo esto se puede resolver. Y eso es un verdadero boomerang para el gobierno, porque en el Uruguay ha crecido la violencia, han crecido los delitos, yo decía recién, nosotros somos autocríticos porque no logramos detenerla, pero han crecido en todo el mundo. Y este es un fenómeno que no hay ningún país en el mundo que diga yo soy el mejor en esto. Sí hay un elemento clave, y es las sociedades que son más igualitarias, las sociedades que tienen mejor distribución del ingreso y las sociedades que han construido herramientas en donde todos los ciudadanos, ¿verdad? La sociedad, el Estado, trabajan sobre eso, que son las sociedades escandinavas en todo caso, son las que tienen menos problemas y se dan el lujo, frente a la envidia nuestra, de cerrar cárceles porque no tienen a quién poner ahí, porque bajaron los niveles de delito. Entonces, si será complejo el asunto, como para decir que con soluciones mágicas se resuelve. Yo no creo que no se resuelve ni con estos 33 artículos, ¿verdad? Creo que en realidad no se va a resolver, sino que va a empeorar. Y creo que lo que sí merecemos, más allá del referéndum, es un debate mucho más racional, más desapasionado, para poder atender estos temas que tanto le preocupan a la gente. Concentró este tema porque es indudablemente un tema sentido, muy sentido por la gente, pero la LUC tiene también otros capítulos vinculados a la transparencia, vinculados a la educación, vinculados a los alquileres, vinculados a los combustibles, que sería bueno, no nos va a dar el tiempo hoy para poder profundizar, pero son temas que hacen a la calidad de vida de la gente y que desde nuestro punto de vista, si se consagraran como están explicitados en estos 135 artículos que queremos derogar, sería un verdadero retroceso y sería una pérdida
para justamente los trabajadores o los que menos tienen. Porque si un trabajador va a tener que negociar con alguien que lo quiere contratar como empleado, con un patrón, y el patrón le dice: yo no te quiero pagar con tarjeta. La tarjeta lo que le asegura al trabajador es que sus aportes, que todo es transparente y que estamos luchando contra la informalidad, que es un problema. Nosotros la bajamos mucho, pero seguimos teniendo un 25% de informalidad del trabajo en el Uruguay. No hay una relación igualitaria entre el patrón y el trabajador, y eso obviamente a nosotros nos parece que ese es un retroceso enorme en el derecho de los trabajadores. Si alguien puede alquilar sin garantía, que no es un invento de la LUC. La ley de alquileres en este país permite alquilar sin garantía, si se ponen de acuerdo el patrón y el dueño y el inquilino. Lo que sí consagra la LUC es un desalojo exprés a los buenos pagadores, a los malos pagadores en una semana, a los buenos pagadores en un mes. A nosotros nos parece que es profundamente negativo para los inquilinos. También es cierto de dónde nos paramos y a quién queremos defender en todo este proceso normativo. Y lo último me gustaría decir, porque me dolió mucho escuchar que se nos decía que los que estábamos a favor de derogar los 135 artículos estábamos en contra de acelerar las adopciones, que es un tema bien sentido por una parte de la sociedad. Nosotros votamos el artículo que mejora pasar de 5 años a 18 meses las adopciones. Lo que no estamos de acuerdo es que eso quede en manos solo de un juez, porque nosotros tenemos en el INAU el organismo especializado con los asistentes sociales, con los psicólogos, que pueden hacer un seguimiento, y nos parece profundamente negativo que se le quite al organismo especializado. Por esto y por muchas otras cosas, ni que hablar, los temas de educación nos quedaron pendientes. Para nosotros también son claves que hoy se esté hablando de cambiar los bachilleratos, cambiar los programas, solo con la mirada del Poder Ejecutivo, porque eliminaron la representación docente en los consejos desconcentrados. Nos parece un retroceso y por eso es que vamos a votar sí y rosado, como nos ha pedido la Corte. Bien, en atención a la hora, en atención a que el tema seguridad ha sido suficientemente debatido y ha monopolizado la atención, me parece importante ir cerrando este capítulo, dejando espacio simplemente si hay alguna pregunta o inquietud diferente en otra área temática. Por eso vamos girando, cambiando el enfoque y encarando otros temas. Por allí una pregunta que no tiene que ver con tema seguridad y cambiamos un poco el perfil para pasar ya después al cierre, a esos minutos que cada uno de ustedes tienen para poder tomar esos temas que no han sido. Lo va a poder tener en el cierre, tiene un tiempo libre, tienen todos un tiempo libre y allí puede hacer referencia. Sí, buenas noches. Es con respecto a lo que decía Lilian, que un poco la LUC abarca otros capítulos, no solamente el tema de seguridad. Y esta consulta que tengo es con respecto a la ley 18.437 de educación, la cual se llamaba Coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública, y la consulta es con qué objetivo, a partir de la presente ley, cambia la denominación para Coordinación Nacional del Sistema de Educación. Es como un artículo que está allí y no se entiende cuál sería el objetivo de cambiar esa palabra. Bueno, mire, en el tema de educación, hay un artículo en la LUC, por ejemplo, hay artículos que yo no entiendo tampoco, le digo. ¿No? Por ejemplo, hay un artículo en la LUC que está sujeto a referéndum. No, pero puede haber algún artículo que uno no esté de acuerdo. Si no seríamos un... por ejemplo, hay un artículo en la LUC que está sujeto a referéndum por el cual se crea la Dirección de Violencia de Género en el Ministerio del Interior para tratar de evitar que los policías, digamos, de sexo masculino abusen, aunque sea verbalmente, de la policía de sexo femenino. Eso se elimina. Yo no sé bien por qué se elimina, pero está sujeto a referéndum.
Con respecto al cambio de nombre, no sé. Lo que yo sí le digo es que la idea que más o menos nosotros planteamos en la enseñanza, no en la educación se la da usted a su familia, nosotros damos enseñanza, el Estado da enseñanza, es que ante los índices o ante la información que teníamos de que la calidad de la enseñanza en Uruguay había disminuido, que en el último año del presidente Jorge Valle unas 100.000 horas de horas aulas no se dieron por diferentes motivos, no interesa, y que al 2018, que son los datos, por ejemplo, que yo tengo, no se dieron de horas aulas 780.000 horas de clase por año. El año 2018 no se dieron 780.000 horas. Entonces, por la ausencia docente, por eso no se dan las clases. Yo le pregunté a una directora del Liceo de Ciudad del Plata, pero escúcheme, ¿usted cuánto da el programa? Y me dijo los 2/3. Sí, ¿cómo los jóvenes pasan con 2/3? Y me dijo, lo que pasa es que lo que nos vamos somos nosotros, me dijo ella, entonces los pasamos igual. Entonces, ante esa realidad, nosotros dijimos, bueno, hay que cambiar esto. No sé, capaz que no da resultado, y entre 5 años estamos peor. Pero dijimos, si antes había un consejo, pongamos un director. Y si antes había un sistema que tenía un sentido, ahora cambiamos la denominación del sistema para darle otro sentido. Pero ese fue el único motivo que hubo, la realidad del fracaso o de la disminución en la calidad de la enseñanza que nuestros hijos recibían. Fue eso. Bien, muchas gracias. Para responder rápidamente la senadora Cristian, que hizo referencia, primero al tema de arrendamientos. El tema de arrendamientos está perfecto, que no se quiere el desalojo exprés, pero eso es para un nuevo sistema que se crea, es el sin garantías. No tiene nada que ver los arrendamientos viejos que siguen vigentes, que siguen con sus plazos de 1 año para el desalojo, así que no hay que mezclar peras con tomates. Una cosa es el sistema viejo, que sigue pudiéndose contratar con él, con garantía, y otra cosa es el sistema nuevo, sin garantías, y al ser sin garantías, no podemos obligar al propietario a perder dinero por las demoras, y de ahí el desalojo rápido. Con respecto al tema vinculado a la libertad financiera que se realiza para poder hacer las transacciones más normales y no como si todos fuéramos supuestos narcos, con la cantidad de trabas que tenía cualquier negociación, se aumenta en este momento, que las personas las pueden realizar sin bancarización, hasta $110.000. Pero lo que a mi juicio, y a juicio de la lógica de la LUC sigue vigente, es que los sujetos obligados, que son los escribanos, los abogados, los inmobiliarios, todos los que participan en una transacción, siguen siendo obligados ante el Banco Central y tienen que dar reporte de las operaciones que se consideren sospechosas para su tabulación en el Banco Central. Así que no es cuestión de saque libre, sino simplemente que se posibilita la negociación sin bancarización previa. La persona tiene derecho a mantener dinero con él, como a mí me gusta tenerlo, porque sospecho mucho de los bancos, que en este país durante muchos años y en varias oportunidades nos han dejado completamente desarticulados. Lo que la LUC posibilita es hacer la negociación, pero el sujeto obligado tiene que seguir haciendo los reportes de la ley antilavado ante el Banco Central, por lo tanto eso se factura. Y últimamente, obviamente no nos da tiempo para ingresar en tantos temas, cuando se habla de la privatización de la educación, eso me parece un dislate a todos los planos, porque lo que se hace es integrar a la educación privada en consejos asesores, de ahí a privatizar la educación es una cosa que no puede establecerse a cierta ciencia. Lo que finalizo diciendo de que estos temas ojalá queden para un debate futuro, de que hoy nos centramos básicamente en seguridad y a la orden para continuar este tipo de debates. Bien, la idea era dar respuesta a la pregunta formulada sobre educación y para el cierre contaban con tiempo para tomar algunos aspectos de su interés que no hubieran sido tratados. Lamento que no se haya interpretado de esa manera. Les agradezco si ustedes se pueden remitir a la pregunta formulada en el tema de educación. Muchas gracias. Bueno, bien, igual yo quiero decir 2 cosas sobre lo que se acaba de decir, porque si no queda como que lo dejo pasar. Primero, la LUC no crea los alquileres sin garantía, ya existían de antes.
En el Uruguay 250.000 familias arriendan antes de la ley de urgente consideración, de las cuales 70.000 familias arrendaban sin garantías por el régimen de libre contratación. Es más, el capítulo de alquileres sin garantía comienza en el artículo 421, que es el que habla de que crea el contrato sin garantía. El 22 habla de los contenidos del contrato. El 23 habla de las disposiciones que tiene que tener. Esos no están adentro del referéndum. Lo único que está adentro del referéndum de la derogación es a partir del artículo 426, que es lo que estamos tratando de derogar, el desalojo exprés. No, ni siquiera en la LUC, la creación del sistema de alquileres sin garantía, que ese va a quedar vigente porque está del 21 al 25, ¿verdad? Lo que vamos a derogar son todas las disposiciones que establecen la posibilidad de desalojar rápidamente a la gente, ¿no? La disposición de que si yo me atraso 3 días en pagar el alquiler, me traen un telegrama colacionado y entonces me pueden cobrar una multa del 60% de la cuota del alquiler. Si pacté por 20.000 pesos, tengo que pagar 32. Y si no pago los 32, a los 6 días me inician el desalojo. Y yo no quiero eso para el Uruguay, creo que es un contrato leonino. Entonces, eso como un elemento central, porque creo que no se resuelve por ese lado. Sobre la educación, yo lo que voy a decir, voy a ser muy sincero en esto. Yo creo que no hay un solo artículo de la ley de urgente consideración que están aquí que privatice la educación. Creo que lo que hay son indicios y elementos que tienen que ver con la pregunta que hacía la vecina. Mi pregunta es, si nosotros teníamos el Sistema Nacional de Educación Pública, ¿por qué le retiraron la palabra pública? Entonces a mí me permite pensar que puede haber intenciones privatizadoras, porque si no, a varios artículos de la Ley de Educación le quitaron la referencia pública. Lo único que cambiaron de algunos artículos de la Ley de Educación es solo la palabra pública. Los puedo decir cuáles son. Que lo único que hicieron fue cambiarle la parte pública, entonces quedó Sistema Nacional de Educación. En este marco, además, en la Comisión Coordinadora de la Educación, se incorporan con mucha más fuerza las instituciones privadas de educación. Yo no estoy en contra de las instituciones, pero les incrementan el peso. Entonces yo no estoy en contra de las instituciones privadas de educación que existen en el Uruguay. Muchas de ellas son confesionales, ¿verdad? Es decir, que están relacionadas a alguna religión. El Estado uruguayo es laico, ¿verdad? Entonces tienen más peso las instituciones privadas en la Comisión Coordinadora de Educación, porque se incrementa y se reduce la participación de la Universidad de la República, y por eso en la relación en esa comisión está ahí, y le sacan la palabra pública a algunos artículos. Yo tengo legítimamente el derecho, o algunos tienen legítimamente el derecho de decir, bueno, ¿qué hay atrás de esto? Pero yo quiero estar claro, no hay un solo artículo acá que diga que se privatiza la educación. Yo creo que se incorporan mecanismos que pueden prever estas situaciones, y es eso de lo que se está cuestionando. Y lo último que quiero decir, pues me está tomando el tiempo, es necesitamos mejorar la educación. Ahora, ¿vamos a mejorar la educación sin los que están adentro de la educación? Esta es la pregunta. Yo quiero que la maestra de mi hija opine sobre la educación, también quiero opinar yo, y también quiero que opinen los estudiantes, porque necesitamos cambiar la educación. Yo no comparto de que estaba todo mal la educación. En el Uruguay tenemos la mayor cantidad de estudiantes universitarios de la historia del país, y la mitad de esos estudiantes son hijos de trabajadores. Y yo creo que eso es un cambio radical en el Uruguay, donde antes solo iban a la universidad los hijos de profesionales y en menor término los hijos de trabajadores. Y eso se revirtió. En secundaria tenemos problemas porque hay deserción educativa. Entonces, lo que tenemos que evitar, y perdónenme que me tomé unos tiempos más, es cuando hablamos de educación, claro que hay que tener buenos centros educativos y claro que hay que pagarle buenos salarios a los docentes. Pero merecemos un debate de educación que no solo hable de ladrillos y de salarios, que hable de contenidos. Y lo que yo no puedo entender es por qué se rompe una vieja tradición vallista, porque esto es un instituto vallista, ¿no?, del Frente Amplio, que es la autonomía de la educación. Porque yo no quiero que los gobiernos que tienen otros intereses cada 5 años tengan una incidencia tan grande, o el colegiado de la educación, que también es un instituto vallista. Entonces me parece que estas cosas no van por ese camino y creo que es necesario revertirla. Ahora, la pregunta de por qué eliminaron la palabra pública, esa es una duda que la deben responder otros.
si yo creo que en atención al tiempo y a que las ganas van a persistir siempre por... Sí, sigue. Ya ir finalizando este encuentro, quedarnos con esas ganas de continuar para otras oportunidades y seguramente para los emergentes que dan motivo a las preocupaciones cotidianas. Así que agradeciendo a todos ustedes por la generosidad, la entrega, la voluntad de estar aquí. Es que ya los temas se fueron de la última pregunta. Luz, yo le agradezco el interés de continuar. Son 9:15 de la noche y ya me parece que estos temas incluyeron y nos fuimos ya de lo reglado. Claro, un saludo de los cuatro, así podemos... Cierre a cargo de cada uno de ustedes. Y Luz, entonces el cierre, ¿le parece? 2 minutos. Por una cuestión de cortesía le damos 1 minuto a cada uno para hacer un cierre de esta jornada, ¿sí? Arranco yo. No, últimamente agradecerles enormemente esta reunión. Yo creo que ha sido un intercambio respetuoso y como un tema que a mí me hubiera gustado en este Montevideo Rural poder profundizar mucho más es el capítulo del Instituto de Colonización, que es un capítulo que realmente incorpora cosas de extrema relevancia para un instituto que tiene una historia de enorme importancia, especialmente de aporte y de apoyo a los más vulnerables del campo. Perdemos tierras con la LUC, hay 80.000 hectáreas que salen del Instituto de Colonización y se vuelcan al mercado y eso indudablemente es una dificultad que van a tener para acceder a la tierra y poder vivir de la producción, muchas familias que van a tener que emigrar nuevamente a la ciudad. Y me hubiera gustado poder profundizar un poco más, pero ya tendremos oportunidad de aquí a marzo, que es cuando vamos a tener que votar, de seguir hablando de estos temas con mayor particularidad en algunas zonas de Montevideo, donde sin duda estos artículos van a impactar y van a impactar mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, yo quiero también sumarme a los agradecimientos a los compañeros, a las personas que hicieron posible esto, por supuesto al club, a Lilian, que la conocemos hace mucho tiempo. Yo tuve la suerte de estar en la Junta Departamental hace bastante tiempo atrás, aprendí muchas cosas allí y le diría que en la Junta y en el Parlamento he aprendido muchas más cosas de quienes no eran de mi partido de los que eran de mi partido. Y esto que presenciamos hoy, con las diferencias que tenemos, pero que las podemos discutir francamente, con respeto, es algo que los uruguayos y las uruguayas tenemos que cuidar. Cuidemos esto que tenemos y no dejemos que nos importen modas de afuera, ¿verdad?, de las famosas grietas y todas esas cosas, porque el Uruguay es el país de la cercanía. Todos tenemos un amigo que vota otro partido y todos en un asado nos encontramos y tenemos diferentes opiniones y discutimos mucho porque nos gusta discutir, pero defendamos lo que tenemos, porque cuando nos quedamos sin estas oportunidades, las cosas son muy difíciles. Y cuando vemos otros países en donde hay estallidos sociales, hay otras cosas, bueno, en el Uruguay votamos y nos gusta votar y nos gusta ser uruguayos. Entonces me parece que eso está re bueno, así que yo agradecerle también a los que organizaron esto, a los 2 legisladores con los cuales tengo aprecio y respeto por ello, aunque tengamos diferencias, y me parece que esto es muy bueno y saludable, y ustedes ya se habrán dado cuenta, los que organizaron esto, que tienen un trabajo por delante para organizar otras mesas con nosotros o con otros de tantos temas que son bien interesantes. Así que vamos arriba y feliz año para todo el mundo si no nos vemos. Muchas gracias. Bueno, yo quería agradecer también, es un viernes a esta hora, que estén acá, la verdad que es muy meritorio. Yo quiero agradecer la organización, la presencia de ustedes, las preguntas, el cuestionamiento, ¿no? O sea, el juzgar al legislador, me parece extraordinario, el expresarle que no se está de acuerdo, me parece muy valioso. Los compañeros, todos los que estamos acá, no somos amigos.
pero hemos creado una afinidad con todos y nos respetamos, nos apreciamos mucho, a pesar de que estamos en otras tiendas. Lo que sí le digo es que la LUC, no voy a hablar de ningún artículo para ser respetuoso del cierre, más o menos expresa lo que la coalición de gobierno dijo en su campaña. Y es lógico que el otro partido mayoritario, que es el Frente Amplio, que es el partido más numeroso además, no esté de acuerdo con parte de él, pero colaboró mucho, no solamente en los artículos que aprobó, sino en la redacción. El Frente Amplio no colaboró votando solamente, colaboró corredactando. Eso lo quiero dejar sentado porque es así y siempre fue así en este periodo. Así que yo agradezco a la agrupación 1903, a la diputada que vino a visitarnos y a los vecinos que nos acompañaron. Gracias. Bueno, agradeciendo, quedándome con muchas ganas de más discutir de los temas de educación sobre todo, me despido con una simple reflexión. Llegamos en 2019 casi a 30.000 rapiñas. El Uruguay tiene una enfermedad importante llamada delincuencia. La LUC es una respuesta. Más allá de las especulaciones referentes a la pandemia, si sirvió, si no sirvió, hubo una gestión que llevó a cabo el doctor Larrañaga que cambió la pisada en materia de policía actuando. Quiere decir que, más allá de todo, hubo un descenso de los delitos. En lo personal me sentí gratificado porque numerosas demandas que tenía como fiscal, hoy la LUC las estampa, así que a la espera de que la derogación no se lleve a cabo, por supuesto, en eso estamos en bandos antagónicos, y la reflexión de que 135 es el corazón de la LUC lo que se está dubitando, por lo tanto lo vamos a defender en estos ámbitos, por supuesto, democráticos, y esperamos nuevas invitaciones para seguir discutiendo estos temas. Muchas gracias. Si me permiten, queremos también agradecer al portal de la prensa. Esto está siendo grabado a partir del lunes, lo pueden ver en apu.uy. Agradecerles a todos la generosidad, la fraternidad y evidentemente vamos por más democracia, más participación. Las ganas están y nos van a encontrar siempre dispuestos para tender puentes, para seguir convocando a instancias de debates, conversatorios, escuchar propuestas y llevar adelante el trabajo que a todos nos convoca en materia social y política. Muchas gracias.